Hola, buenos días. El objetivo de este vídeo es presentar los distintos tipos de modelos de agregación no SQL que existen y ver un poco las características de cada uno de ellos. Bien, como hemos comentado alguna vez, bajo el paraguas de no SQL hay básicamente cuatro grandes modelos. Los modelos en grafo, que permiten almacenar datos muy interrelacionados en forma de grafos, y luego los modelos de agregación, que se pueden clasificar en los clave-valor, que son los más sencillos, los documentales y los orientados a columnas. En el modelo de agregación, básicamente lo que hacemos es coger toda la información de interés, toda la información que nos interesa para una consulta o una operación determinada, y juntarla, agruparla en un agregado y usar ese agregado como unidad mínima para acceder de acceso y manipulación de consistencia y control de concurrencia y distribución de datos, ¿de acuerdo? Es lo que hemos visto en los vídeos anteriores. Dicho esto, en los tres tipos de modelos de agregación no SQL son clave-valor, documental y de grandes columnas. Vamos a empezar a ver los modelos clave-valor. Modelo clave-valor tiene su origen en una base de datos bastante antigua, del 86, llamada BerkeleyDB, y básicamente en este modelo el agregado consiste de un par clave-valor, donde el valor es una caja negra para el sistema gestor de base de datos, es decir, el sistema gestor de base de datos no es capaz de acceder al contenido del valor y por tanto no es capaz de realizar consultas por el contenido del valor. ¿De acuerdo? Todas las consultas de estas bases de datos se deben realizar a través de la clave y dada una clave se obtendrá un valor, un agregado. El cliente que haga la consulta o el programa que haga la consulta será el responsable de coger este valor, este agregado, y decodificarlo, interpretarlo para poder hacer alguna cosa, para resolver la funcionalidad descrita. ¿De acuerdo? Como la clave es el elemento que se utiliza para obtener los datos, es importante utilizar una clave conocida, es decir, no inventarse una ID, sino utilizar una clave que llamamos de dominio de aplicación, es decir, que exista y que sea conocida por todos. Por ejemplo, si estamos almacenando personas, podemos utilizar el DNI o podemos utilizar el número de seguridad social. O si es una biblioteca, el identificador de la biblioteca. Si estamos utilizando direcciones de correo electrónico o cuentas, pues direcciones de correo electrónico. Puntos geográficos, las coordenadas cartesianas o latitud, longitud, etc. Coger datos que no podamos perder. ¿Okay? Estas bases de datos, aunque en teoría el agregado es una caja negra, hay algunas sistemas gestores de bases de datos que nos permiten estructurar un poco el agregado y acceder mínimamente a él, como por ejemplo React, Redis o muchas otras. ¿De acuerdo? Y normalmente en la distribución los agregados se distribuyen en función del valor de sus claves y mediante técnicas de hashing, consistent hashing. Dicho esto, ¿cómo sería un agregado de este tipo en el contexto del ejemplo que hemos puesto hasta ahora, de pedidos? Pues bien, sería esto que veis aquí a la izquierda. Podríamos tener un pedido que fuera esto, que fuera un documento con una clave que es el identificador del pedido y luego con un documento JSON que sea su valor, pero para la base de datos lo que tendríamos sería un pedido, con esto de order sería su identificador, y un agregado que es una caja negra. Dentro de este agregado habría un conjunto de elementos que el cliente que acceda a esta información debería obtener, procesar e interpretar. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente, modelo documental. El modelo documental es una evolución del modelo clave-valor. También tenemos agregados con el formato clave y valor, pero en este caso los agregados sí que tienen una estructura interna y el sistema gestor de base de datos sí que puede acceder a su estructura interna y a sus valores. Esta estructura interna, este agregado, este valor, recibe el nombre de documento, por eso se llama agregación documental. ¿De acuerdo? Esta estructura interna simplifica mucho el desarrollo de las aplicaciones, porque las aplicaciones ya no deben interpretar totalmente el contenido, sino que el contenido ya es legible de por sí, pero reduce bastante la flexibilidad de este modelo en cuanto a distribución y gestión de consistencia. Los documentos se pueden acceder en este caso tanto por la clave como por los distintos atributos que tienen definidos en los agregados, en su valor. ¿De acuerdo? Y esto nos permite también definir índices sobre atributos de los valores y así agilizar según qué tipos de consultas y crear agregados
que sean multipropósito, que nos puedan dar solución a más de una consulta distinta. La distribución de datos en una red distribuida ya puede hacerse no solo a partir de la clave del documento, como las clave valor, sino también a partir del valor que toman los atributos del agregado. Es decir, si tuviéramos un agregado con un atributo que fuera el país y estuviéramos en una multinacional, podríamos distribuir los datos de manera que se utilizara ese atributo y se almacenaran los datos localmente en el país de origen de los clientes. Y así acercaríamos los datos ahí donde se vayan a necesitar. Estas bases de datos normalmente utilizan formatos XML para definir los documentos y normalmente formatos tipo JSON. Un ejemplo de un agregado de pedidos utilizando una base de datos documental sería este de aquí. En este caso, para la base de datos, el agregado es totalmente visible y por tanto podríamos hacer consultas como dame los pedidos donde se hayan vendido borradores de esta marca y podríamos hacer la consulta directamente a través del producto este de aquí. Si es una consulta que hiciéramos muy a menudo, incluso podríamos crear un índice sobre este atributo y podríamos agilizar mucho las consultas. ¿De acuerdo? Y ya por acabar, vamos a hablar del modelo de grandes columnas, de agregación de grandes columnas. Pero antes de hablar de este modelo, me gustaría comentaros una cosa. Muchas veces se confunde el modelo de agregación NoSQL de columnas con los almacenes de columnas, que son cosas totalmente distintas, no tienen nada que ver. Para que no haya confusión, voy a explicar un poco qué es cada cosa y qué son los almacenes de columnas y para qué sirven, para que tengáis el contexto y podáis diferenciarlo fácilmente. Básicamente, los modelos NoSQL de agregación de columnas son modelos donde los datos se organizan, es decir, los agregados se organizan mediante filas y columnas. Y los almacenes de columnas son bases de datos donde los datos se almacenan por columnas. Vamos a ver qué quiere decir esto. Cuando nosotros tenemos una base de datos relacional, lo que hace en la base de datos relacional, al almacenar los datos en disco, normalmente es almacenar los datos fila a fila. Es decir, si tenemos aquí una relación, una tabla con distintos cabas que vendemos, pues la base de datos relacional nos almacenaría los datos de la primera fila en el disco, a continuación los de la segunda fila, a continuación los de la tercera fila y así consecutivamente. Esto es muy práctico si tenemos sistemas operacionales, pero si hacemos consultas analíticas donde lo que podemos decir es dame la media de precios de mis cabas, eso no es tan eficiente porque para obtener la media de precios tengo que leer todos los registros, sacar para cada registro el precio y luego calcular la media. Y eso no es para nada eficiente. Para resolver este caso y otros parecidos se crearon los almacenes de columnas. Son bases de datos. Las originales eran relacionales, ahora hay de distintos tipos, donde lo que hacen es almacenar los datos columna a columna. Es decir, almacenaría aquí primero los datos de la primera columna, del identificador, después los datos del nombre del cava, los datos de las unidades disponibles y del precio. ¿Qué nos permite eso? Pues que si nos piden la media de precios, haciendo la consulta esta, se puede obtener y muy fácilmente. Además, como las columnas, los valores de las columnas son poco distintos entre ellos, se pueden comprimir los datos mucho. Y eso permite una eficiencia muy alta a la hora de hacer consultas por columnas. Por tanto, como veis, no tiene nada que ver con agregados, simplemente en cómo se almacenan los datos en el disco. ¿Verdad? Estas bases de datos son muy útiles cuando hay que almacenar muchos datos, cuando las operaciones se realizan a nivel de columna, normalmente agregaciones de columna, cálculos, etc., y para data warehousing. ¿De acuerdo? No son bases de datos NoSQL y algunos ejemplos son Vertica, Amazon Redshift, MonetDB, Lucid, Infobright y muchas más. ¿De acuerdo? Dicho esto, bases de datos NoSQL de agregación por columnas. Pues bien, estas son otras cosas, están basadas en la base de datos Bigtable de Google y tenéis muchos productos bastante populares como HBase, Cassandra, SimpleDB, etc. ¿Vale? En este caso, el agregado puede verse como una matriz donde cada fila representa un agregado y luego las columnas están definidas por una tripleta, nombre de columna, valor de columna y una marca de tiempo y se pueden juntar de forma semántica, de manera que columnas
con significado parecido puedan estar juntas en una misma familia de columnas que se denomina. Y eso permite trabajar mucho más fácilmente en algunas situaciones. Además, estas familias de columnas se pueden crear de forma dinámica. Por ejemplo, uno de los casos típicos de estas bases de datos era cuando se empezó a utilizar en Facebook para gestionar los mensajes de los usuarios. Como los usuarios tienen distintos mensajes, se creó una familia de columnas mensajes donde habían distintas columnas para cada elemento, no título, un mensaje, destinatario, texto, etc. Y la base de datos escalaba y creaba cada familia de columna para cada usuario en función de los mensajes que tuviera. Así que quien tenía 10 mensajes creaba una familia de columna desde 10, quien tenía 100 de 100 y todo esto en el mismo agregado. Y era mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Un ejemplo de cómo podríamos almacenar los agregados que habíamos visto mediante una familia de columnas, pues de esta forma, el carro de la compra. Tenemos dos carros de la compra aquí, este con código 124, este con código 256. Si queremos obtener información sobre un pedido, pues buscamos por clave. Y si queremos obtener información sobre columnas determinadas o familias de columnas, pues podemos buscar de forma vertical por columna o familias de columnas. Además, aquí podéis ver que hemos agrupado las columnas en familias, de manera que tenemos columnas de información general, de información de dirección de envío y de líneas de pedido. ¿De acuerdo? Pues básicamente esto es lo que queríamos explicar hoy. Explicar los modelos clave-valor, que son los más simples, se pueden acceder solo mediante clave y eso facilita la distribución y la gestión de la consistencia. Los documentales, que son mucho más accesibles, pues ya se puede acceder vía contenido, y las de grandes columnas, donde almacenamos en filas los agregados y agrupamos las columnas por familias y así podemos consultar por una cosa u otra. Espero que os haya sido interesante y útil y aquí tenéis algunas referencias por si alguien quiere profundizar más en el tema. Que tengáis un buen día.